Aterricé en el aeropuerto Heathrow de Nueva York el 12 de octubre de 1963. Después de vivir en la Unión Soviética 23 años, la mayoría de ellos en la cárcel o en los campos de trabajos forzados de Siberia. Algunos de los amigos y familiares que se encontraban allí ese día dicen que descendí del vuelo número 501 de la BOAC como un nuevo Colón a punto de descubrir América y retomar la vida de un hombre libre. Yo no me sentía así. Tampoco sabía que en 1947 me habían dado oficialmente por muerto y que mis compañeros jesuitas ofrecieron varias misas por el descanso de mi alma cuando se pensó que había perdido la vida en una cárcel soviética. Mi único sentimiento era de gratitud hacia Dios por sostenerme a lo largo de esos años y en su providencia devolverme por fin al hogar. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Esto es 49 o más, el programa de Canal Diocesano en el que les invitamos a leer un buen libro cada semana y lo hacemos con un buen amigo que nos acompaña ya en plató, como siempre, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí una vez más, una semana más para comentar un libro muy interesante con una historia yo creo que no nos va a dejar indiferentes. Bueno, Caminando por valles oscuros, memoria de un jesuita en un gulag. De entrada, Antonio, creo que el libro y la historia, que es tremenda y es brutal, estamos hablando de una historia real en este caso, es prácticamente, podíamos decir, no sé, una biografía, aunque no está escrito, ¿no? Está escrito por el propio Walter, que es un jesuita, ¿no? Pero sino que hay alguien que lo escribe, esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Alguien que escribe un libro ayudado, podríamos decir, por el propio protagonista de la historia, ¿no? Este es el caso. Este es el caso, evidentemente, de Walter Zizek. Zizek es un jesuita, había nacido en Norteamérica, en Estados Unidos, en 1904, y falleció 80 años después, en el 1984, y él, una vez que hace ese periplo, pues, como vamos a ver a lo largo del libro de esta historia, regresa a Estados Unidos y es ahí, acompañado por otro jesuita, Flaherty, el que le ayuda a componer su historia, a plasmarla para que quedara, y sobre todo ese testimonio tan impresionante de lo que vivió a lo largo de esos 23 años en aquella Rusia tan peculiar. Él, pues como hemos dicho, nació en Estados Unidos, entró en el noviciado de los jesuitas en el año 1928 y el Papa Pío IX había hecho una petición a todos los jesuitas del mundo después de la revolución bolchevique, que necesitaba evangelizadores para Rusia. Y en el año, él se ofreció, y en el año, 6 años después, en el año 1934, hace una escala en Roma, donde allí va a estudiar, en el Rusicum, aprende pues ruso, es ordenado sacerdote, incluso ya en el rito bizantino, muy curioso ese dato, y cambia su nombre por el de Vladimir. Y de ahí pues fue enviado en primer lugar, como vamos a ir viendo en el libro, al principio hace en el prólogo un breve esbozo de lo que va a ser, a la misión polaca de Albertín, y ya de ahí, clandestinamente, una vez que estalla la Guerra Mundial, entra en Rusia. Al su regreso, como decíamos, en Nueva York, él regresó un día muy peculiar, el 12 de octubre del año 1963, 23 años después de su partida, habiendo estado en la cárcel, en los campos de concentración ruso, va a ser cuando decide pues, escribir, plasmar estas biografías. Él va a contar pues, su periplo por aquellos años, cómo pues, en el año 1941, cuando descubrieron que estaba ya en Rusia, pues, que era sacerdote, le enviaron a una prisión, lo vamos a ir viendo luego después, y en el libro lo que intenta es cómo logró sobrevivir, responder a esa pregunta, cómo logró sobrevivir aquellos 23 años en la cárcel, en los campos, y él dice que solamente por una cosa, por la providencia divina, y es de lo que trata el libro, la providencia divina, cómo fue actuando en la vida de este personaje. Muchas personas que nos están viendo seguramente, y que hayan visto otros programas nuestros, y por tanto otros libros nuestros, a lo mejor esta historia les trae a la cabeza otro personaje y otro libro, ojalá nuestro también, con historias muy, muy parecidas, ¿vale? Yo creo que además incluso un personaje más conocido que el de Walter Zizek, que yo creo que es un personaje quizá desconocido, pero recuerda mucho a la del cardenal Bantuán. Efectivamente. Mucho su historia, ¿no? Es
Una historia muy, muy parecida. Los mártires, que no terminaron las persecuciones con Diocleciano en el siglo IV, final del segundo, tercero, principio del cuarto, sino que las persecuciones han seguido y siguen todavía, porque ese sacerdote ha fallecido pues hace 34 años nada más, y estamos hablando de algo contemporáneo a nosotros. Bueno, creo que nos podemos situar en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más o menos, años 40, ¿si te parece? Sí, exactamente en el 17 de octubre de 1939, prácticamente ya en el 40, los rusos toman la ciudad polaca de Albertín, y ahí es donde estaba Walter Ciszek, y es ahí donde pues él va a sufrir en primera persona esa invasión y va a experimentar en su propia carne la sensación de impotencia ante la avalancha rusa. Se van a dar cantidad de detenciones, de confiscaciones, evidentemente de las más perjudicadas no va a ser otra que la Iglesia. Se van a confiscar todos los bienes de la Iglesia, él comenta que va a ser el blanco de los ataques de los rusos, y su ministerio, hasta entonces pues en esas comunidades, bastante fructífero, se va a ver reducido simplemente a la celebración de la misa los domingos para unas cuantas personas. Ahí va a experimentar un desaliento, como decíamos, y experimenta también que la gente no había perdido la fe, en medio lo que único que tenía era miedo a practicarla. La fe no se había perdido, pero sí ese miedo, y él va a ayudar a esas personas a permanecer fieles gracias a la confianza en el amor y en la constancia de Dios. Esa va a ser la consigna durante ese primer tiempo de la invasión rusa. Y ahí hay un paso, el paso ese de Polonia a Rusia, que me parece tremendo, y que para situarnos un poco lo que debió de suponer aquello, ¿no? Una auténtica, parece una tontería, pero debió de ser una auténtica epopeya solamente pues el cruzar los Urales. Sí. Él desde el año 34, cuando marchaba a estudiar a Roma, toda su idea era entrar en Rusia, no había podido entrar y por eso estaba en Polonia, prácticamente en la frontera. Y ahí se encuentra con otro sacerdote, el padre Markan, que le va a dar la posibilidad de acompañarle para entrar a Rusia. Y él en todo momento intuyó que aquello era la voluntad de Dios, le estaba esperando. Llega ese momento, Dios me habla a través del padre Markan y empieza a discernir espiritualmente cuáles son esos frutos de esa voluntad. Dice que va a ser la paz del alma y la alegría del corazón. Él encuentra esa paz, esa alegría, y efectivamente entran en Rusia el 19 de marzo de 1940, como apuntabas tú al comienzo de los años 40, entran en Rusia, nadie sabía que era sacerdote, entraron un poco de manera solapada, y allí van a trabajar efectivamente en los Urales, en un maderero soviético, y allí van a estar después de un viaje de 2 semanas, que imaginamos cómo tendría que ser aquel viaje. Eso es un mapa, para que tengas una idea, Antonio, donde se ve la frontera, ¿no? Siempre hemos considerado que los montes Urales precisamente son frontera, ¿no? entre Rusia y la Europa del Este. Pues ahí tardaron 2 semanas en aquellos vagones. Él dice que, bueno, que se agotaron las provisiones, era una odisea lograr alimentos para sobrevivir, llegaron completamente exhaustos al maderero, y allí pues vivían en barracones, donde él decía, me faltaba esa intimidad, y el hambre persistente, donde él esperaba ese apostolado, años esperando para entrar en Rusia, y completamente decepcionado, porque allí no podía ejercer ningún tipo de apostolado. Llega incluso a hablar del abatimiento, dice, jamás conseguiremos nada, llega a apuntar. Dice, lo único consuelo que tenía era el consuelo espiritual de la misa, que tenía que celebrar con el padre Markan, los dos solos, en el bosque, aislados. Estamos viviendo ya en pleno auge de aquel comunismo. Entonces eran completamente perseguidos, no habían revelado todavía que eran sacerdotes, y por eso tenían que ocultar para celebrar algo tan comunitario como puede ser la Eucaristía, ellos dos solos. Hasta el punto de que muy pronto, en estas circunstancias que describes, llegará a la cárcel. Sí, no había pasado apenas un año, nada más, desde que marchan están allí, cuando pues el ejército alemán, guerra contra Rusia, y descubren que son sacerdotes y le acusan de espía, pero de espía del Vaticano. Y ahí pues aquello le va a quedar completamente aturdido, desorientado, esa acusación que él no se esperaba por ningún lugar. Gracias a la oración encuentra ayuda, encuentra consuelo, y va a vivir unas condiciones infrahumanas. Es arrestado y va a pasar a una cárcel, a una prisión de Perm, y de Perm, que creo que es la que tenemos ahí en la pantalla, va a pasar a una prisión que solamente pronunciar el nombre dice que causaba terror, que era la prisión de Lubyanka, una prisión ya moscovita. Después de esta. Sí. Primero esta es la de Perm, y esta que estamos viendo ahora, Lubyanka. Esta es la de Lubyanka. Pues esto se ve en la imagen, era un antiguo hotel,
donde las habitaciones de 3×2 simplemente servían de celda. Tenía una cama donde solamente le permitían estar tumbado durante la noche, el resto del día tenía que estar de pie. 20 minutos al día le permitían salir al patio para hacer ejercicios y 2 veces al día rápidamente al aseo, a vaciar un balde que tenían en la habitación para hacer sus necesidades y a poder lavarse solamente en 2 minutos. Dice que eran unas reglas bastante estrictas y cualquier violación de la norma significaba un castigo. ¿Cómo sería que los zapatos que llevaban los celadores de la prisión estaban cubiertos de tela para que no hicieran ruido, para que no supieran cuándo llegaban? Dice que tanto tiempo como estuvo allí, lo vamos a ver ahora, el mínimo de ruido pues te volvía loco, te perturbaba. Allí pasó 5 años, donde dice que la mente humana no descansa, donde dice que no puede ser recluida la mente, que está siempre en funcionamiento. Pues 5 años de su vida completamente aislado en esa celda que hemos dicho de 3×2, pasó en esa prisión de Lubyanka, en el antiguo hotel, donde él llega incluso a organizarse los días, siguiendo el esquema de San Ignacio de Loyola. Él por la mañana hacía el ofrecimiento diario de las obras, tenía un ratito de meditación, celebraba la misa simplemente de memoria, rezaba el ángelus, hacía el examen de conciencia y rezaba 3 rosarios, uno en latín, otro en ruso y otro en polaco. Y la oración, dice, no me ayudaba a soportar el dolor físico, pero sí la angustia psíquica. Eso fue lo que ayudó a la oración y dice que ahí, durante esos 5 años en Lubyanka, aprendió a rezar. Un tiempo de verdadero infierno, infierno. Un infierno que iba acrecentado con los interrogatorios. Él no es que estuviera allí tranquilamente, sino que le sacaban, fundamentalmente por la noche, para interrogarle, no solamente una persona, sino varios. ¿Cómo sería aquello? Que hubo un momento en que se rindió. Al cabo de 1 año se rindió, dice, y firmé algo que no había cometido. Dice, mi voluntad se había quebrado. Era tanto la presión que sufría e incluso reproché a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me había abandonado? Y después llegué a comprender, después de aquel Getsemaní particular, llegué a comprender a Pedro cuando el Señor le pregunta si le quería después de las negaciones. Todo el libro, que esto es muy interesante, está lleno de reflexiones, no solamente es la historia, no esperemos en el libro pues grandes historias, un tanto podríamos decir morbosas de lo que sucedió, sino reflexiones. En este capítulo, por ejemplo, del arresto, de los interrogatorios, es muy bonito de lo que es la noche oscura de Getsemaní, lo que es la reflexión después de haber desconfiado de Dios. Todo el libro es incluso, me atrevería a decir, casi páginas de meditación, no solamente la historia, sino todo lo que subyace debajo. Bueno, sin embargo, fíjate, esto no acaba con la muerte. Parece que el final está aquí ya y que de aquí va a la muerte y sale de esta cárcel, de este verdadero infierno, sale. Después de haber firmado aquella condena, aquella sentencia, podríamos decir, de cosas que él no había hecho, pensaba que le iban a dejar. Eso fue el primer año de estar allí en Lubyanka. 4 años más en la misma situación, donde dice que al final pues dejó de ver la voluntad de Dios. Ahí ya dejó de ver a Dios, pasó unos años terribles y al final de esos 5 años en Lubyanka es cuando viaja a Siberia, porque fue condenado a 15 años de trabajos forzados en los campos de Siberia. Y es ahí donde dice en el viaje, donde descubrió... Es un viaje en tren. En tren, sí. Un viaje en tren. Con presos, dice lo peor, dice yo en mi vida había descubierto lo que era el mal. Yo intentaba comunicarme después de 5 años completamente aislados, solamente hablando con los que le interrogaban, deseaba comunicarme y monté en el tren lleno de presos y descubrí lo que era el mal. Aquello era la desesperación, aquello era simplemente un afán de supervivencia. Dice, eran delincuentes violentos, duros, infames, despiadados, carentes de escrúpulos, donde realmente me encontré por primera vez en mi vida lo que es el mal. Y allí, pues, aterrizó en esos campos de concentración. Campo de concentración. Donde trabajaba 14 horas al día cargando carbón. Varios campos de concentración donde se estaba industrializando lo que es Siberia, aquella región completamente llena de pesadillas. Dice, las condiciones insoportables para el trabajo, mucho frío, donde experimentó realmente lo que era la ascesis cristiana. Y él habla ahí de la teología del cuerpo, en un capítulo muy interesante, como nunca el cristiano debe de despreciar el cuerpo, no solamente el espíritu fijarse, sino también en esa teología del cuerpo. Muy interesante este capítulo. Una experiencia, digamos, a la que él llega tremendamente débil, ya no habla solo psíquicamente, hay que imaginarse físicamente. Es que les ponía unas cuotas de trabajo al día. Él cuando estaba ahí trabajando en los campos de trabajo forzado, una cuota acorde a la cuota que te ponían
a los objetivos, si los cumplías te daban de comer. Si querías más comida, tenías que trabajar más. Entonces era un continuo ir trabajando más, ir trabajando más, ir trabajando más, donde él llega a afirmar que solamente trabajaba para comer y para sobrevivir. Como se enteraron que era sacerdote, le pusieron con los peores compañeros de trabajo, y en los peores trabajos que podía haber, allí estuvo él. Pero sin embargo él se plantea en esa circunstancia, sí, el apostolado. ¿Cómo puedo yo hacer aquí un apostolado, ¿no? Pues empezó, tremendo eso, ya que sabían que era sacerdote, empezó a celebrar la misa dentro de no solamente del trabajo, cuando estaban en los barracones, pues se corrió la voz, empezó a realizar confesiones, empezó a bautizar gente, empezó a casar, a confortar a los enfermos, a asistir a los moribundos, a hablar de Dios, a instruirlos en definitiva en la fe. Ya que estaba allí, ya le daba todo eso igual. hay que imaginarnos de aquella manera. Sí, lo cual le supuso grandes castigos a nivel de físico, de trabajo, más todavía. Entonces allí pues, se encontró con más sacerdotes que estaban en el campo, en los campos de trabajo, y pudieron realizar su labor. Un apostolado que más de palabra era el testimonio, porque él era uno más trabajando, era el testimonio de lo que hacías, de cómo vivías, no tanto de lo que decías. Y así, pues, ayudar a la gente en aquellas condiciones a encontrarse con Dios. Y se llega a preguntar el porqué del dolor y por qué el sufrimiento en aquellos momentos. Algo que le costó muchas veces asumir ese dolor y ese sufrimiento. Y incluso, pues, me imagino que, pues, en unas circunstancias como estas, donde ves, tú antes hablabas del mal, cuando él empieza a ver en el tren a aquellas personas, ¿no? Me imagino que sigue viendo las personas parecidas aquí en el campo de concentración. Y entonces llega pues también el miedo a la muerte. Sí. Claro, me imagino que en muchos momentos él se plantea, en algún día de estos, el siguiente soy yo. Sí. Él vería morir a mucha gente y acontece seguramente en su interior algo muy humano, ¿no? ¿Qué es eso, no? El miedo a la muerte. Es curioso porque para todo eso se fue preparando. Cuando estábamos allí decíamos el apostolado, la misa, bautizo, y con los sacerdotes que estaban se llegaron a plantear incluso retiros espirituales. Cómo vivir en el campo de trabajo, aquella rutina que era para él implacable, interminable, pues con los otros compañeros vivían siempre con hambrientos, cansados. Vamos a hacer ejercicios espirituales. Y se predicaban los ejercicios espirituales unos a otros. Dice, era necesario no solamente el alimento físico, decíamos antes, sino también el alimento espiritual. Y por eso, pues, se predicaban unos a otros, una pequeña meditación, siguiendo siempre el método de San Ignacio. Y eso lo que le ayudó, pues, a afrontar ese miedo a la muerte. Cuenta que un día pues habían escapado unos del campo de trabajo y formaron en pequeñas batallones, los sacaron de los barracones y los formaron. Llamaron a un grupo de militares, los apuntaron a 5 metros, estaban apuntándolos, cargaron el arma y cuando iban a disparar, cuenta él que se oyó una voz del mando de aquel campo que pararon justamente cuando los iban a matar. Y dice que él realmente experimentó el miedo a la muerte, pero en algunas ocasiones, en aquellas condiciones tan infrahumanas, incluso había llegado a plantearse, a pedir a Dios que le quitara la vida. Él no temía la muerte, tampoco es que la deseara, pero no la temía. Y este capítulo es muy interesante porque vas desgranando lo que para él es la teología de la muerte, que la tuvo cerca y más que nunca en ese momento, que por unos cuantos segundos no terminaron con ellos. Ciertamente. Bueno, y luego hay un momento que debió de ser, que es casi imposible, yo creo que de hacernos a la idea, ¿no? Pues de nuevo parece que estamos ante el final de la vida de esta persona, y no, y hay un momento que él describe en el libro como ese momento de libertad, que debió de ser verdaderamente impresionante. ¿Cómo ocurre eso? Él había sido condenado a 15 años, pero evidentemente él llevaba más o menos una contabilidad de lo que le quedaba. Dice, cuando quedaban unos meses, le llamaron, oye, que había habido un error y tal, que vas a quedar libre en el plazo de 10 días. Entonces, para él aquello fue una luz, pero una libertad bastante condicionada, podríamos decir. Le hicieron firmar los documentos de liberación, pero no podía salir de Rusia durante un tiempo. Y entonces él le iba a marcar la policía al KGB donde tenía que residir y no sabía caminar. Dice, después de los 5 años en Lubyanka, después de los 15 años en los aquellos campos, salía a la calle y no sabía cómo se comportaba un hombre libre, no sabía caminar, me sentía extraño. Y él dice, la verdadera libertad para mí no era tanto estar fuera, sino dejar a Dios obrar en mi alma sin ponerle ningún tipo de obstáculo.
Y de nuevo es un sacerdote el que le va a acoger, ¿no? Llega a una ciudad, el KGB le invita a marchar a Norilsk. Es una ciudad donde allí el padre Víctor, un sacerdote ucraniano, le va a acoger en un barrio de la periferia de esa ciudad, donde ellos vivían en chabolas, que lo llaman bolok, unas chabolas muy pequeñitas, como sería donde él vivía, que compartía con otro sacerdote. Había nada más que 2 camas y él tuvo que dormir durante los primeros días en 3 sillas que tenían entre las 2 camas de los compañeros. Allí estuvo durmiendo. Dice que la única manta que tenía pues era el chaquetón que tenía como preso, y de almohada pues era la mano y hasta el brazo. Y así estuvo con ellos un tiempo, hasta que poco a poco pues pudo lograr ubicarse en aquella situación y empezar a expandir el reino de Dios, empezar otra vez a desarrollar con aquellos sacerdotes su apostolado. Y es muy curioso porque durante una Semana Santa los 2 sacerdotes, el padre Víctor y otro compañero, se habían marchado y él realizó el apostolado en esa ciudad, en ese barrio, y todo fue bastante bien. Celebró la Semana Santa, mucha asistencia, la vigilia pascual, y mira por dónde, cuando el KGB se enteraron de aquella situación, le llamaron y le dijeron que no nos hace falta tu labor de misionero en esta ciudad. Y le dan un billete de avión para marcharse a otra ciudad que se llama Krasnoyarsk. Cuando él estaba a gusto en Norilsk, le mandan a Krasnoyarsk. Es de ahí donde experimenta pues esa humildad que es necesaria en la vida. Aquel entusiasmo fue pasajero, fue efímero, y tiene que reemprender otra vez ese viaje donde él experimenta que hacer la voluntad de Dios muchas veces no es fácil en nuestra vida. Y sobre todo me imagino que él aquí se ve, pues eso, ¿no? Como un poco como frustrado, ¿no? Eres libre, pero no lo eres del todo, ¿no? Sabes perfectamente que tus pasos te están siguiendo permanentemente, que eres vigilado, ¿no? Y de hecho de Krasnoyarsk todavía hay otro momento donde tiene que marchar a otra ciudad. Sí, allí en esa ciudad, en Krasnoyarsk, hereda, él dice entre comillas, una parroquia, donde en la sacristía había una habitación donde él podía vivir. Y entonces pues volvió otra vez poco a poco a comenzar aquella parroquia, su vida, sus sacramentos, animar a la gente, y vuelve otra vez a enterarse el KGB de su labor, y vuelven otra vez a enviarle a otra parroquia, a Abakán, donde ya pues empezó a trabajar, dice, en un garaje de la ciudad. Eso le permitió pues alquilar una pequeña habitación y vivir al principio con una familia y luego él solo, donde él dice que en esa ciudad de Abakán va a descubrir realmente lo que es la vida cotidiana y familiar de Rusia. Y allí, pues poco a poco, empezó a vivir otra vez su actividad sacerdotal, pero sabiendo que en cualquier momento pues iba a ser cambiado. Y fue ahí donde él ya pues logró esa libertad, que la logró gracias a la presión de sus familiares norteamericanos, del gobierno norteamericano, porque le canjearon por dos presos rusos que estaban en Estados Unidos. Ese fue el precio que tuvo que pagar el gobierno norteamericano para liberar a Walter de aquella situación de Siberia. Nos queda un minuto, Antonio. Bueno, creo que al final hay una reflexión también muy interesante, una auténtica lección, ¿no? Que tenemos que sacar de lo que ha supuesto bueno, una auténtica tragedia que ocurrió hace 2 días, ¿no? Que es el comunismo, ¿no? El comunismo, y sobre todo esa figura tan brutal y tan tremenda que es Stalin, ¿no? En concreto. Él habla ahí del comunismo, se ocupa del humanismo, cómo promueve al hombre, cómo al final el partido y el gobierno ruso lo que intenta, dice, hace en todo lo posible educar a los ciudadanos en un nuevo espíritu, el espíritu del comunismo, cómo logra la camaradería, cómo el orgullo es su propio éxito, pero en esos campos donde ha estado él viviendo, ¿dónde estaba Stalin? ¿Dónde estaba el humanismo ahí? En medio de esos campos de opresión, en medio de esos interrogatorios, en medio de ese hambre, de ese continuo saber si no vas a llegar mañana, en esas situaciones infrahumanas. Realmente estaba ahí el hombre por encima de todo, es lo que deja. Y termina un pequeño epílogo donde dice que lo que he intentado mostrar en estas páginas es cómo la fe influyó en mi vida y me sostuvo en cada una de mis experiencias. La fe es la respuesta a la pregunta más frecuente que se ha planteado: ¿cómo logré sobrevivir? Que así empezaba el libro. Bien, amigos, pues Caminando por Valles Oscuros es el texto que les proponemos hoy y que les invitamos a leer. Es una historia que no les va a decepcionar. Vamos a despedir aquí nuestro programa y lo hacemos con un texto que escoge Antonio. Se enmarca dentro de ese capítulo donde él habla de la teología del cuerpo, la importancia en medio de esos trabajos tan duros, como también hay que dar importancia evidentemente al cuerpo. Para todos nosotros, la salvación consiste sencillamente en tomar a diario la misma cruz de Cristo, en aceptar como voluntad de Dios
lo que cada día trae consigo, en ofrecer a Dios cada mañana todas las alegrías, las obras y los sufrimientos de la jornada. Pero esto no son más que palabras. En la práctica es el pobre cuerpo el que, como siempre y sin palabras, nos explica en qué consiste la salvación. Consiste en levantarse todas las mañanas y en acostarse agotado. Consiste en la rutina, no en el espectáculo. Puede consistir en un trabajo monótono, en un sufrimiento, en posponer los placeres, la felicidad o el amor que ansía el corazón humano para hacer lo que es preciso en ese momento. Consiste en trabajar por los demás, en cambiar su vida valiéndonos de nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces agotado, sin fuerzas, a punto de caer rendido a causa de las duras condiciones de trabajo de los campos, pensé que no podía pedirle al cuerpo que diera un paso más? ¿Cuántas veces, dolorido y con ironía, pensé en estas palabras: el espíritu está pronto, pero la carne es débil? En realidad, el hombre es una criatura compuesta de cuerpo y alma, y en este valle de lágrimas nos ganamos nuestra salvación por medio de la carne. Es el primer don que Dios y nuestros padres modelan para nosotros. Nos sostiene y nos ayuda a lo largo de la vida y hace posibles tanto las alegrías como las penas. Y cuando finalmente la muerte nos separa de él, se merece todo descanso de que pueda gozar antes de resucitar para ser glorificado en el juicio final.